Muy buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a un curso más, a una clase más, a un encuentro más. Conozcamos las Sagradas Escrituras. Les doy la más cordial bienvenida. Vamos a iniciar nuestro encuentro en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a que oremos hoy, en esta oración inicial, una propuesta de San Juan Eudes en Obras Completas número 352, para antes de la lectura y después de la lectura. Adoremos a Jesús, palabra eterna del Padre, y acojamos sus designios sobre nosotros. Agradezcamos a nuestro Señor Jesús por habernos dado su palabra y por las luces y gracias dadas a su iglesia mediante ella. Adoremos al Padre Celestial, pues su palabra es para nosotros principio de vida. Hagamos nuestras las disposiciones con que Jesucristo leyó al profeta Isaías en la sinagoga de Nazaret. Pidamos al Espíritu Santo que haga de nosotros un evangelio vivo del Señor Jesús. Te amo, amantísimo Jesús. Te amo, bondad infinita. Te amo con todo mi Te corazón, amo con todo mi toda mi corazón, alma, con toda mi alma y con todas mis y fuerzas. quiero Y quiero amarte amarte más más. y más. Jesús, Rey legítimo y soberano de todos En los todos los corazones, corazones eres tú el Rey de mi corazón. de mi corazón. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Y con Espíritu el Santo, Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por por los los siglos de los siglos. siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos entonces a iniciar con nuestro encuentro de hoy. Quiero decirles pues que vamos avanzando en nuestro curso bíblico y hemos hablado en la última clase y abordamos la palabra o los nombres, entre comillas, de Dios y Espíritu. Para hoy quiero proponerles entonces que iniciemos nuestro tema hablando de la palabra evangelio o evangelio, como decimos nosotros en español. La palabra evangelio procede entonces del griego evangelión, que significa una buena noticia, un buen mensaje, una buena nueva. Ya como cuando a nosotros nos dicen, te tengo una noticia, ¿cuál quieres primero, la buena o la mala? Entonces, el evangelio es la buena noticia, el mensaje que se ofrece a los dichosos. El evangelio de Jesucristo es el mensaje que se ofrece a la persona que ha sido encontrada llena de gracia. Por así decirlo, el ángel del Señor también transmite el evangelio a la Santísima Virgen María cuando le lleva el mensaje, la buena noticia, la buena nueva, porque la Santísima Virgen María es dichosa, es bienaventurada. Entonces, digamos que el ángel es un evangelista, por decirlo de alguna manera, entre comillas, porque está llevando ese evangelio de Jesucristo, que es al mismo Jesucristo, esa palabra hecha carne en María Santísima. Acuérdense que María recibe primero a Jesús en su corazón y luego en su vientre. El ángel también está evangelizando de cierta manera. Bueno, nosotros somos evangelizadores, o sea que llevamos el mensaje, transmitimos el mensaje. María recibe el evangelio y transmite el evangelio. Nosotros también debemos recibir el evangelio y transmitir el evangelio. El evangelio no se recibe para guardarlo. El evangelio no se recibe para quedárselo. El evangelio se recibe para ser entregado. Por eso el ángel ha recibido la buena noticia, ha recibido el mensaje, y el mensaje no es del mensajero. El mensaje es para transmitirse al receptor, para quien fue elaborado el mensaje. Entonces el evangelio de Jesucristo es esa noticia, y en el Nuevo Testamento esta palabra no se emplea más que en singular. Es decir, no se habla de evangelios como tal, sino el evangelio. ¿Listo? Para hablar del conjunto del mensaje de Jesús. Es un solo evangelio el que se predica, es decir, un solo mensaje. ¿Ya? Cuando nosotros, no se confundan con esto, hermanos, cuando hablamos, claro, de los evangelios nos referimos, entre comillas, pues, a los libros como tal, escritos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero al final, el evangelio de Jesucristo.
Por eso cuando se termina de proclamar el Evangelio en la misa, el sacerdote dice en secreto o en voz alta, a mí me gusta hacerlo en voz alta, por las palabras de este santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Y se le da un beso al Evangelio. El Evangelio, no los Evangelios, no, el Evangelio. Es la palabra transmitida, es un solo mensaje. Por tanto, es importante asegurar que el mensaje sea único, sea auténtico, sea el que es el real. Por tanto, el evangelizador, el predicador debe asegurarse de que lo que transmite es la palabra de Dios, es el mensaje de Dios y no su propio mensaje o su propia opinión. Más tarde, después de hablar aquí de ese conjunto de mensaje, del mensaje que es uno solo, fuera del Nuevo Testamento, esa palabra en plural designa entonces ya los 4 libros como tal que se narran en ese mensaje del Señor, como ya les he dicho, los evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hablemos entonces de ese único y definitivo evangelio de Jesús. La palabra evangelio, como ya les he dicho, esa buena nueva, se decía que en el Antiguo Testamento se refería es a una victoria. Entonces, cuando, por ejemplo, el rey mandaba al ejército a una batalla para conquistar un territorio, y cuando sus soldados entonces ganaban la batalla y volvían al palacio para hacerle frente al rey, abrían el rollo y le decían, les traigo un evangelio, les traigo el evangelio. Ese evangelio es, les traigo una buena noticia, ¿ya? Entonces, esa buena noticia, ese evangelio en la antigüedad, se entiende entonces como una victoria o como una liberación. ¿Listo, hermanitos? Eso lo entendemos allá en Isaías capítulo 40, versículo 9 y 52, 7. ¿Ve? En particular para el regreso de los exiliados también, cuando el Espíritu del Señor está sobre mí, dice el profeta, porque el Señor me ha ungido y me ha enviado para dar el Evangelio, para dar la buena noticia a los pobres, dice el libro de Isaías en el capítulo 61, versículo del 1 al 2. Acuérdense que Isaías, estamos hablando pues ya del tercer Isaías, ¿no? Estamos hablando del 56 al 66. Al capítulo 61 estamos hablando del tercer Isaías, o sea, cuando ya vuelven al exilio, vuelven del exilio, y por eso traen una buena noticia, es decir, esa noticia ganadora que llena el corazón y contenta al pueblo, pues ha vuelto a su tierra. ¿Listo, hermanos? Entonces a eso se refiere con buena noticia. Muy bien. Jesús entonces lleva a cumplimiento esta gran profecía, ¿ya? Esa buena noticia para darse a los pobres. Y por eso es que Jesús la retoma allá en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 4, versículos 18 y 21. ¿Se acuerdan ustedes? Jesús dice, lee el profeta Isaías y esa buena noticia es la que proclama el reinado de Dios o el reino de Dios. Y Jesús dice, hoy se ha cumplido, el plazo se ha cumplido, el reino de Dios está llegando, conviértanse y crean en el Evangelio. Dirá también el Evangelio según San Marcos en el capítulo 1, versículo 15. ¿De acuerdo, hermano? Entonces miren cómo va unido todo. Bien, sigamos. Durante toda su vida, Jesucristo, durante su muerte y su resurrección, entonces lleva a cabo la salvación. Y el evangelio consiste entonces en ser él mismo, la persona, el evangelio viviente. Más que una palabra pronunciada es el verbo, es la palabra hecha carne. Ese es el evangelio de Jesucristo. Cuando nosotros, acuérdense que nosotros no somos una religión de libro, ¿de acuerdo? Religión de libro es decir que tenemos solamente el libro sagrado y si no está ahí ya no vale nada más. Acuérdense que lo que estamos hablando es que el Evangelio de Jesucristo es más que un libro, es la palabra hecha carne. Por eso es importante para la iglesia no solamente la Biblia, sino también la tradición de la iglesia, porque es en la tradición de la iglesia, es también en las Sagradas Escrituras y en todo ello, en el magisterio de la iglesia, donde está toda la verdad que es la palabra hecha carne.
Ya esa es la experiencia del Verbo encarnado. Es una experiencia tan grande que no se puede recoger en un libro. No lo digo yo, lo dice San Juan. Lean el Evangelio según San Juan, allá adelante, al final ya en su último capítulo. Dice Juan, muchas otras cosas hizo nuestro Señor Jesucristo, pero no se han escrito todas. Solamente se escribieron estas para que quede constancia, para que ustedes crean. Porque si se escribiera todo lo que hizo, no cabría ni en todos los libros del mundo. ¿De acuerdo? Entonces a eso se refiere, porque es la palabra entonces, o el Evangelio no es solamente el libro, sino que es Jesucristo mismo. Eso es lo que usted transmite, eso es lo que nosotros predicamos. Nosotros no predicamos un concepto, nosotros predicamos a Jesucristo, que ha padecido, que ha muerto y que ha resucitado, a Jesucristo nuestro Señor. Ese es el evangelio que anunciamos. Por eso somos evangelizadores, o sea, cristianos, o sea, transmisores de Cristo. No es de una opinión, de una palabra, sino a Cristo Jesús, a Cristo resucitado, ¿no? Entonces, Pablo, por ejemplo, en Gálatas capítulo 1, versículo 12, fue enviado por el propio Cristo resucitado para proclamar ese evangelio a los paganos. Y le dice a los corintios, también Pablo, ¿se acuerdan ustedes? Allá en la primera carta de Corintios capítulo 15, del versículo 1, versículo 3 al 4, le dice, les recuerdo, hermanos, el evangelio que les anuncié y que recibieron, que Él los está salvando. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Ahí está Pablo anunciando a quién, a Cristo. No solamente es una palabra pronunciada, sino una palabra hecha carne, encarnada, vivida en el corazón. Llama entonces a su mensaje de salvación evangelio de Dios, el evangelio de Cristo. ¿Ve? Ahí entonces por eso se le llama Marcos. Empieza, acuérdense que Marcos es el evangelio más antiguo que tenemos de los evangelios, que se escribe allá hacia el año 55 aproximadamente después de Cristo. Por tanto, Marcos es el primero en utilizar este término. Comienzo del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Argetu Evangeliu Jesu Christu Ius Teu Casus Gegraptai. Acuérdense, comienzo del evangelio de Jesucristo. Ahí está, evangelio de Jesucristo. Es el mismo Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Marcos 1:1. Pues bien, hablemos un poquito entonces de los 4 libros, de los 4 evangelios, como ya decimos nosotros, para referirnos a los libros como tal, pero que quede claro que ya estamos hablando del evangelio es uno solo, que es Cristo Jesús, que es la palabra encarnada. Entonces el evangelio fue en primer lugar esa proclamación oral. Entonces de ahí cuando ya les refuerzo la idea que les acabo de decir, que evangelio o que palabra, o que nosotros no somos una religión de libro. ¿Por qué razón? Porque es que acuérdense que la palabra escrita es lo último en aparecer, pero lo más fuerte y lo primero es la palabra oral, la proclamación oral de Jesús y después de sus discípulos. O sea, Jesús proclamó verbalmente el reino de Dios y los discípulos, la primera comunidad cristiana, es decir, discipular, anuncian el evangelio a viva voz, anuncian de frente, verbalmente, oralmente. Pero después cuando ya ellos van envejeciendo y ven pues que no somos eternos y que es necesario dejar por escrito esa palabra, entonces el afán entonces comienza allá hacia el año 55 de Marcos, o bueno, se le atribuye a Marcos escribir este evangelio y poner por escrito pues su manera como él ha experimentado ese encuentro con Jesucristo, muerto y resucitado. Pero acuérdense que antes ya Pablo se le adelanta a Marcos, porque Pablo escribe en primer lugar allá hacia el año 54, escribe la primera carta a los tesalonicenses, acuérdense ustedes, el primero en escribir es Pablo de todo el Nuevo Testamento. Y después, entonces,
y ahí va a mencionar también, pero específicamente Evangelio, estamos hablando de los 4 evangelios. El Evangelio según San Marcos entonces va a condensar todo lo que él considera que es necesario. Acuérdense que lo primero en escribirse en los evangelios es el relato de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y después de escribir el relato de la pasión, se escribe hacia adelante y se escribe hacia atrás en ese relato. ¿Ya? Entonces ellos escriben primero la pasión y de ahí hacia adelante y hacia atrás. Entonces, queridos hermanos, es importante tener esto en cuenta, la tradición oral. Por eso es importante el magisterio de la iglesia y la tradición de la iglesia, lo que se va transmitiendo de generación en generación hasta nuestros días. ¿Ya? Y lógicamente lo que está escrito, la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, la Biblia, como quiera llamarle, es eso que nos ayuda a nosotros para inspirar toda nuestra predicación, nuestra formación, nuestra evangelización. Pero sabemos que no somos religión del libro porque no está aquí todo. ¿Ve? Está lo que necesitamos, como dice Juan, para creer. Pero también está la tradición de la iglesia, está el magisterio que nos da está condensado todo lo que es la palabra, que es el verbo encarnado. Bien, hacia los años 60 a 80 aproximadamente, después de Cristo, a medida que van desapareciendo entonces esos testigos, como se le llama a los discípulos. Hermanos, cuando yo me refiero a testigos, me refiero a los testigos oculares, ¿de acuerdo? Testigo ocular es el que ha visto a Jesús en carne y hueso. Es decir, estamos hablando de un discípulo que conoció al Jesús histórico y al Jesús teológico. ¿De acuerdo? Nosotros conocemos al Jesús teológico, pero no conocimos al Jesús histórico. ¿Ya? Entonces, los discípulos que estuvieron con él, dice el Evangelio, el mismo Evangelio, Pedro, Santiago y Juan, estaban con Jesús, lo miraban llorar, lo miraban reír, lo miraban sentir hambre, estaban con él ahí en la oración, caminaban con él, se encontraban, dan razón histórica y testimonial de ese Jesús histórico, ¿de acuerdo? A medida que estos discípulos van desapareciendo, estos testigos, entonces se siente la necesidad de fijar por escrito los gestos y esas palabras de Jesús a través de un libro. Y es donde entonces comienzan a aparecer las escrituras de los evangelios. Bien. Se forman así entonces esas primeras colecciones a partir de esta predicación apostólica. Esos recuerdos sobre Jesús se repiten una y otra vez y son releídos entonces a la luz de la Pascua por los evangelistas. Por eso les digo, primero es el relato de la pasión. Todo el acontecimiento del Jesús histórico es releído por sus testigos oculares, o sea, por sus discípulos, a la luz de la Pascua. ¿Ya? Eso debemos nosotros tenerlo claro. En función de sus propias reflexiones y de la fe de la comunidad para quien les escribe. Entonces ellos dan el toque, ese tinte hacia quien le va a escribir. Por ejemplo, si hablamos del Evangelio según San Mateo, Mateo va a leer hechos, gestos y palabras de Jesús, del que él conoció, que él presenció, de ese Jesús histórico, por ser testigo ocular, y entonces comienza a relatar todo esto a la luz de una lectura desde la Pascua de Jesús para transmitírsela a los judíos convertidos al cristianismo. Ese es digamos, como el corazón para poder interpretar Mateo. Pero si usted va a leer el Evangelio según San Lucas, lo mismo. Va a manifestar él con su puño y letra, teniendo en cuenta su profesión, ¿ya? Teniendo en cuenta su experiencia de fe con Jesús histórico, al ser testigo ocular, también quiere manifestar los gestos, hechos y palabras de Jesús con una lectura de la Pascua, la lectura lucana y la escuela lucana, para transmitírsela a los cristianos que ya están convertidos. Marcos, ¿a quién le va a transmitir esto? A los romanos convertidos al cristianismo. Y el Evangelio según San Juan, pues ya es otra idea porque él no es sinóptico, ya es otra teología la que se maneja, pero lo mismo, es una escuela joánica o juanina que se reúne y relee junta con una altura teológica y relee los hechos, los gestos y palabras de Jesús a la luz de la Pascua. Siempre es esto, entonces hay que tenerlo en cuenta.
Entonces, esto es, y para poderla proclamar, esa enseñanza como Jesucristo, que es esa persona viva, Jesucristo resucitado. Bien, hermanos. Ahora, la tradición del siglo XI atribuye entonces los 4 evangelios a 2 apóstoles. Por ejemplo, a Mateo y Juan, y a dos de esos apóstoles, Marcos, compañero de Pedro, y Lucas, compañero de Pablo. ¿Ya? Estos 3 evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, o sea, los sinópticos, porque significa sinopsis o visión de conjunto. Y yo puedo usar paralelismo. Hay paralelismo sinonímico, paralelismo antitético, bueno, todo eso lo podemos ver en estudios exegéticos bíblicos, cuando hemos visto en algunos momentos, en algunos cursos bíblicos, yo les he explicado estos temas. ¿Ya? Son bastante semejantes y pueden ser leídos entonces con frecuencia en sinopsis, es decir, yo pongo aquí Mateo, pongo en este otro lugar Marcos y pongo en este otro lugar a Lucas. ¿De acuerdo? Tengo 3 puntos, 3 momentos. Entonces, al tener estas 3 etapas, Mateo, Marcos y Lucas, y puedo comparar esta idea con esta y con esta. Eso lo puedo hacer yo solamente con Mateo, Marcos y Lucas porque son los sinópticos. Juan me lo saca de ese combo porque no es sinóptico. Acuérdense que se escribe con otra lógica. Más detalles, curso bíblico, Evangelio según San Juan. Podríamos entonces hacer 3 columnas paralelas con Mateo, Marcos y Lucas y ahí poder ir comparando y hacer todo un ejercicio bonito. Les voy a dejar una tarea para la próxima clase. Anoten, por favor. Van a buscar ustedes en la Sagrada Escritura, van a abrir su Biblia en Mateo, en Marcos y en Lucas. Y me van a tener la bondad de hacer lo siguiente. Toman una hoja, voy a mostrarles aquí con eso. Van a tomar una hojita o en su mismo cuaderno, en su misma libreta, y van a hacer lo siguiente. Porque esto es pedagógico. Van a hacer lo siguiente, les estoy mostrando ahí en la pantalla. Van a hacer en un papel una tablilla, una rejilla, con 3 columnas paralelas. Y van a escribir en el primer cuadrillo Mateo, en el segundo cuadro Marcos y en el otro cuadro Lucas. Mateo, Marcos y Lucas. Y van a buscar una cita bíblica, es decir, una cita bíblica que esté en Mateo, que esté en Marcos y que esté en Lucas. La van a escribir, ¿de acuerdo? El versículo, un solo versículo. El que esté en Mateo, por ejemplo. Mateo capítulo 8, versículo 1. Cuando Jesús bajó del monte, mucha gente lo siguió, el leproso sanado. ¿Listo? Entonces, si ustedes van a revisar si el leproso, la curación del leproso se encuentra en Mateo, si también se encuentra en Marcos y si también se encuentra en la versión de Lucas, significa que ese texto o esa curación del leproso es un texto, tiene paralelismo, ¿de acuerdo? Se puede leer en sinopsis. Está en Mateo, está en Marcos y está en Lucas. Entonces, una tareita para que por favor revisen ustedes con calma. ¿Cómo pueden hacer eso? Apóyense del internet, busquen información en libros, pueden buscar ustedes en Google y decir qué cita bíblica encuentro en Mateo, Marcos y Lucas. Ahí van a encontrar cantidades de paralelismo porque son 3 evangelios sinópticos. ¿Listo, hermanos? ¿Queda clara la tarea? Para que la tengan en cuenta entonces y también se van ejercitando Sí, padre. ustedes en este ejercicio bíblico. Bien. Ahora, el Evangelio de Juan entonces es diferente tanto en estructura, no tiene paralelismo con ninguno de los sinópticos, ni entre el mismo. Sus relatos, su teología, su vocabulario es totalmente diferente, es otra lógica. Jamás usted puede leerme el Evangelio según San Juan como leyó Mateo, Marcos o Lucas. El Jesús de Juan no habla como el del Jesús de los sinópticos, pero no es que sea otro Jesús, sino es que es otra manera de expresarlo, de decirlo. A pesar de esas diferencias, los 4 evangelios tienen algo en común,
Y es que los cuatro evangelios dan testimonio entonces de esa misma fe cristiana, del mismo Jesús, de la misma palabra hecha carne, del mismo Jesús, muerto y resucitado. Son cuatro relatos, hermanos, entonces diferentes, pero del mismo Jesús, que muerto y resucitado nos redime, ¿ya? Y misteriosamente siempre está presente en los creyentes, ¿de acuerdo? Eso quería decirle yo con respecto a la palabra evangelio. En cuanto a la palabra siguiente que quiero compartirles hoy es exilio. Sucede, hermanos, que el exilio, hablemos de Babilonia, ¿de acuerdo? El exilio en Babilonia. El pueblo de Israel conoce, sin embargo, muchos exilios, ¿ya? Por ejemplo, el de aquellos notables del reino del norte que han sido conducidos a Siria. ¿Se acuerdan ustedes del exilio del 722? ¿Ya? El exilio del 722. Pero la palabra exilio empleada solo designa siempre la deportación de los notables de Judá a Babilonia. Es decir, está también el exilio de Asiria hacia el 722, pero cuando hablamos de exilio nosotros nos referimos al del 587-6 a Babilonia. Por eso no decimos específicamente el exilio a Siria, el exilio a Babilonia, no. Solo decimos el exilio. Antes del exilio, durante el exilio, después del exilio. Cuando usted escucha esta expresión bíblica, el exilio, sabe que da por hecho que es el de Babilonia. No se me confunda a preguntarme cuál de los dos o cuál de todos los que tuvo Israel. No. Nos referimos básicamente entonces al de Babilonia. Después de la conquista de Judá, entonces aquí un poco de historia de Israel. También les animo a leer historia de Israel para que puedan ustedes entender un poco más estos temas y profundizar. Y también de la toma de Jerusalén en el 597 y después en el 587 antes de Cristo, el rey Nabucodonosor, acuérdense, deporta a Babilonia a 4.600 judíos, ¿de acuerdo? A esto se le conoce como el exilio a Babilonia, ¿verdad? Entonces, el rey de los persas, quien después de apoderarse entonces de Babilonia en el 539, acuérdense, entonces estamos hablando del exilio, después del exilio, permite entonces que estos exiliados vuelvan a Judá. Y son 50 o 60 difíciles años que ellos van a vivir exiliados y marca al pueblo de Israel de manera profunda en esa historia judía. Eso lo encontramos ¿dónde? En Segundo de Reyes, capítulo 24, verso 14 y también en Jeremías 52, 28. ¿De acuerdo? Ahí usted puede profundizar más para que lea esos textos bíblicos y ahí pues le hablará de lo que fue la realidad del exilio a Babilonia y de todo lo que ellos vivieron en esos 60 o 50 años en el exilio. ¿Bien? Ahora, el exilio para Israel es una prueba grande y el exilio siempre va a ser una prueba, ¿ya? Y es una larga y terrible prueba. Así sea medio año, así sea un mes, el exilio siempre duele porque el exilio es una ruptura, es un despojo arbitrario. Los tres pilares que sostenían su fe, sin embargo, en el pueblo israelita, se viene abajo con el exilio. O sea que para el israelita no solamente porque es territorial, porque es enamorado de su tierra, como cada uno de nosotros amamos nuestra patria, para el israelita va más allá de simplemente pensar en la patria. También está en juego muchos aspectos más. Se viene abajo todo lo que sostiene su fe. Tienen que dejar, saquean su templo, se roban todos los objetos sagrados, incendian la casa de Dios, son despojados de todas sus cosas sagradas, tienen que dejar, su país es ocupado por extranjeros, cosa terrible para ellos porque acuérdense que son puritanos. Y dice pues todo lo impuro y todas estas cosas, y ahora su país es ocupado por paganos, por extranjeros. Su rey está en cautividad, le expulsan a su rey y lo mandan también a ser cautivo. En el templo entonces de Jerusalén es donde es presencia de Dios para ellos.
en medio de su pueblo, es incendiado y arrasado totalmente. Los exiliados entonces israelitas tienen una prueba tremenda, grande, fuerte, temible, porque va más allá entonces de romper con su orgullo nacional. Tiene que ver entonces también con su fe. Y esos exiliados se preguntan que si es un castigo de Dios. Ahora comprenden, hermanos, por qué el profeta Isaías escribe su libro en 3 etapas. Antes del exilio, del capítulo 1 al capítulo 39 de Isaías. Después, durante el exilio, o sea, del capítulo 40 al capítulo 54, al 55, perdón. Y después, hablando del tercer Isaías, después del exilio, o sea, del 56 al 66. Son 66 capítulos de Isaías. Y en cada uno de ellos usted va a ver esto que le estoy contando. Si lo leen así, sería excelente porque usted va a leer del 1 al 39 y va a decir, ve, aquí el pueblo de Israel todavía está en su tierra, tiene su templo, tiene sus problemas, pero está en su casa. Es una manera de escribir y de orar. Pero cuando lee Isaías del capítulo 40 hasta el 55, usted se va a encontrar con otra realidad terrible, porque el pueblo se está haciendo estas preguntas. ¿Es que Dios nos castigó? ¿Por qué Dios no nos ha protegido a su pueblo? ¿Por qué había sido vencido por el Dios de Babilonia? ¿Acaso Marduk venció al Dios de Israel? ¿Acaso los otros dioses vencieron a nuestro Dios? Duda, insinúa y daña la mente del pueblo. Esto es lo que usted va a encontrar en el pueblo de Israel durante el exilio. Se van haciendo esas preguntas. Preguntas tal cual nosotros nos las hacemos cuando estamos en problemas, cuando estamos en crisis, cuando estamos en adversidades. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, nosotros también hemos dicho y le hemos reclamado al Señor cuando perdemos a un ser querido, cuando estamos deprimidos, cuando estamos enfermos, cuando un ser querido sufre una injusticia y reclamamos y renegamos y le decimos, Señor, ¿y por qué me tienes abandonado? Tú no me escuchas. Ese es el pueblo de Israel durante el exilio. Pero también vamos a encontrar, hermanos, la experiencia del pueblo de Israel después del exilio, es decir, cuando ya vuelve, ¿ve? Cuando ya vuelve a su tierra, entonces ya tendremos el tercer Isaías del 56 al 66. Para explicar esa catástrofe entonces del exilio, debemos nosotros recordar lo que ha dicho el profeta Jeremías, ¿se acuerdan? Es Dios quien envía a Nabucodonosor para juzgar y castigar a su pueblo infiel a la alianza. Ahí está la respuesta. El pueblo hacía una pregunta. Jeremías 27, 6 al 11. Durante estos largos años entonces de exilio, estos deportados meditan los oráculos de Jeremías. Entonces se van haciendo las preguntas. Leen Jeremías. Eso es interesante. El pueblo de Israel está en una crisis, va caminando, llorando, exiliado, o está allá sufriendo en un país extraño, y lo que más les duele es que sus hijos están aprendiendo costumbres paganas. ¿Ve? Están perdiendo el sentido de la oración, están aprendiendo otras cosas que no tienen que ver con el Dios de Israel. Y todo esto es fuerte entonces para el pueblo de Israel en el exilio. Y mientras tanto leen al profeta Jeremías y analizan esta expresión. ¿Ve? Es Dios, es Yahvé quien envía a Nabucodonosor para que los juzgue y los castigue porque son un pueblo infiel a su alianza. Entonces ellos lo meditan una y otra vez. ¿Ve? Y entonces esos años de exilios están haciendo estas reflexiones. Todo lo que los profetas han anunciado al respecto. Releen entonces en este sentido su historia, ¿ya? Esa historia que ha pasado, lo que han vivido, esa alianza con el Señor y comienzan a reflexionar. Qué barbaridad lo que hemos hecho. Entonces, en vez de comenzar a renegar más y a deprimirse y a echarse a llorar, comienzan a recapacitar, que es lo que nos recuerda a nosotros la Cuaresma, hacer nuestro exilio, nuestro desierto, de recapacitar en nuestro error y comenzar a pedir perdón, a hacer actos para que encontrar la gracia nuevamente. Releen en sentido su historia y dicen entonces, gracias a este pequeño grupo de fieles que se toma en serio las palabras de los profetas, la fe de Israel va a sobrevivir e incluso a profundizarse, dice Jeremías 24. Entonces,
hay un grupo que se recoge y dice, no, vamos a cambiar esto y vamos a leerlo de esta manera. Entonces hablemos un poquito de los profetas de los exiliados. Son dos grandes profetas los que mantienen la esperanza de los exiliados. Es decir, si no fuera por estos dos profetas, el pueblo de Israel se muere en el exilio y que probablemente no recapacita y no vuelve a, a encontrarse con Dios. El profeta Ezequiel y el profeta Isaías. El profeta Isaías yo ya les hablé del segundo Isaías, o sea, del capítulo 40 al capítulo 55. Y el profeta Ezequiel. Son estos dos grandes profetas la salvación de Israel para poderlos mantener con vida durante el exilio. Estos oráculos de estos dos profetas grandísimos, hermosos, se encuentran en el libro entonces, que ya les dije, del 40 al 55. Igual, Ezequiel, allá entonces también 34, capítulo 34 de Ezequiel, el profeta anónimo anuncia el regreso del exilio de Babilonia. Hay un profeta anónimo, también en Isaías 40, que vamos a encontrar que anuncia que ahí dice el regreso del exilio a Babilonia. Un profeta anónimo anuncia esto, lo mismo que ocurre en Ezequiel. Para él este será como un nuevo éxodo, dice Isaías 49. O sea, fíjense cómo los está animando durante el exilio. Y les envía también, dice, los conducirá a su rebaño, nuevamente a su redil, dice Ezequiel 34. Son estas cositas las que mantiene con vida a los exiliados. De lo contrario, hermanos, fuera otra la historia. El segundo Isaías, por su parte, es este profeta entonces que afirmará claramente que el Dios de Israel es el único Dios, el Dios de los pueblos. Es Dios quien va a hacer que se dé ese giro en Babilonia y vuelvas a tu tierra. ¿Ve? El pueblo judío descubre su misión de testigos del Dios único en todas las naciones. De cierta manera también es leer lo positivo en lo negativo. Es decir, el pueblo de Israel se encuentra exiliado, está sufriendo en Babilonia, pero también está releyendo este signo y dice, bueno, es una oportunidad ahora nuestra para anunciar al Dios único, al Dios de Israel, a esta gente que no lo conoce. Lo que nosotros hablamos hoy en el Nuevo Testamento de la universalidad de la salvación, es decir, evangelizar, llevar el mensaje de Cristo a quien no lo conoce, lo que nosotros hacemos. Las comunidades judías entonces continúan viviendo en Babilonia hasta el siglo XX. Entonces, el siglo XX, ¿no? Siglo XX antes de Cristo. Después, este exilio aparece ya no en primer lugar, hermanos, como un castigo, sino que ahora lo ven como una prueba salvadora, como una oportunidad para educarse en la fidelidad. Es un periodo de maduración, es otro nivel ya. Y nosotros somos llamados a entender así nuestros propios exilios, nuestras propias crisis. ¿De acuerdo? Por eso el tema que sigue, si ustedes se fijan, es Éxodo. Quiero hablarles del Éxodo. Una tercera palabra que hoy vamos a analizar, ¿listo? Pero ya hablamos de de dos palabritas hoy en este tema. Hablamos ya de evangelio, hablamos ahora de exilio y quiero hablarle en este momento de Éxodo. La palabra Éxodo significa entonces en griego camino de salida y puede designar entonces un acontecimiento histórico de la salida de Egipto, que comprende varios episodios. Acuérdense ustedes, la salida de Egipto, Éxodo 12:13, el paso por el Mar Rojo, que también es un éxodo, que también es la salida, y el camino y la estancia en el desierto hasta la entrada a Canaán, que también entonces todo tiene que ver con una salida. Salida progresiva, salida inicial, salida intermedia, salida final, pero todo es salida. ¿Ya? Eso es importante que nosotros lo manejemos, sobre todo en esta cuaresma. Estamos en salida, nosotros no es que salimos y entramos, no. Salimos y salimos. Eso es. Salimos, salida inicial, salida intermedia, salida final, pero siempre en salida. Nunca viendo hacia atrás, viviendo cada etapa. El libro que narra estos acontecimientos, ustedes bien lo saben, tiene ese nombre. El Pentateuco está compuesto por 5 libros. Penta significa 5.
Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces, el segundo libro del Pentateuco lleva este nombre precisamente por la salida de los judíos de Egipto. Hablan griego en el siglo III antes de nuestra era o antes de Cristo. El tema teológico entonces de las nociones y símbolos están vinculados a este gran acontecimiento fundador para revelar toda su profundidad religiosa. Hablemos un poquito del acontecimiento. A lo largo de los siglos que habían seguido la instalación en el clan de Jacob en Egipto, o sea, tenemos tres patriarcas, ¿verdad? El Dios Yahvé es el Dios de los padres, Abraham, Isaac y Jacob. El clan se manejan por clanes. El clan de Abraham, el clan de Isaac, el clan de Jacob. El clan de Jacob se asienta en Egipto y sus descendientes, los israelitas, porque acuérdense que a Jacob se le llama también Israel. ¿Sí, hermanos? Ustedes conocen esto. Por favor, díganme que sí, esto ustedes deben saberlo, es básico. Para hablar de Israel tenemos que saber de dónde viene la palabra Israel. No es ya tanto Israel como tal el país, el nombre del porque israelita por gentilicio. Israelita es porque son del clan de Israel. Israel es el nombre con que se le llama a Jacob. Jacob tiene dos nombres, o sea, o se le llama Jacob o se le llama Israel. Acuérdense que hace unos días leímos la primera lectura en las misas y hablábamos de José. Y decíamos, y en algunas traducciones, en los misales, seguramente ustedes en la misa escucharon que se leyó la primera lectura y decía José, el hijo de Israel. ¿Ya? O sea, José, hijo de Jacob, es lo mismo. Entonces los israelitas se les llama todos los del clan de Israel, del clan de Jacob, que los egipcios les llaman hebreos, ¿ok? Entonces ahí va un poquito de historia para que sepan. Jacob es hijo de ¿quién? De Isaac. O sea, Abraham tiene un hijo que se llama Isaac. Isaac tiene un hijo que se llama Jacob o Israel. Israel tiene un hijo que se llama José, que es el que sus hermanos vendieron a los egipcios. ¿Ya? Entonces le estoy ayudando para que aten cabos. Sucede que esta gente, estos descendientes del clan de Jacob o de Israel, se llaman israelitas. ¿Pero por qué les decimos los hebreos? Porque los egipcios así les decían, los hebreos. Son reducidos a la esclavitud. Entonces, al ser hebreo, se convertían en esclavo. Un día, hacia allá el año de 1250, 1230 aproximadamente. Acuérdense que en Sagrada Escritura siempre hay que decir eso porque uno no tiene fechas exactas. Entonces, Moisés está dirigiendo a este grupo. Huyen entonces de las garras de los egipcios. Pero la pregunta es, ¿huyeron o fueron expulsados? Esa pregunta válida hacérsela. Y llegaron al desierto del Sinaí, más allá del Mar Rojo. Durante su vagabundeo, o sea, durante su peregrinaje, durante su caminar, porque andaban ahí errantes caminando de arriba abajo, 40 años. Acuérdense que en la Sagrada Escritura el 40 significa el paso de una generación. Es decir, si nosotros hacemos la cuaresma, lo que estamos diciendo es que debe pasar en nosotros una generación, la generación malvada y perversa. Esa generación malvada y perversa que habla la Sagrada Escritura. 40 años es una manera de decir, pasó esta generación y viene una nueva generación dispuesta a cambiar, a hacer las cosas diferentes para entrar a la tierra prometida. Estos antiguos esclavos se convierten ahora progresivamente en un pueblo organizado, ¿ve? En una religión sin equivalente entre los pueblos vecinos. ¿Ve? Mientras van caminando, se van consolidando en una religión. Esta descansa en la adoración a un Dios único, invisible, que le ofrece a este pueblo elegido, que está saliendo de la esclavitud, caminando por un desierto en 3 salidas. Primera salida, salida inicial, salida intermedia y salida final. Y son acompañados entonces, este pueblo es acompañado por su Dios único, invisible, y son elegidos para una alianza y se les entrega una ley.
para hacer de él entonces su testigo ante los demás pueblos. Entonces hablemos ahora, después del acontecimiento, hablemos de los escritos. Estos acontecimientos del Éxodo y estos escritos como tal, fueron durante mucho tiempo narrados oralmente. Miren, lo mismo, como les hablé en los evangelios, que la palabra fue anunciada, el reino de Dios fue anunciado primero oralmente por Cristo y luego por los discípulos y luego por la primera comunidad cristiana. También sucede en la antigüedad. Todos estos acontecimientos de los que les estoy hablando fueron narrados oralmente. Cuando Moisés recibe el oráculo, bueno, ahí todavía no se habla de oráculo, no están los profetas, estamos hablando apenas del Pentateuco. Entonces, cuando Moisés recibe este mensaje en la zarza ardiente en el monte Oreb, Dios le dice, ve y háblale a los israelitas, háblale al pueblo hebreo, a los esclavos de Egipto, y diles que he escuchado sus ruegos y que los voy a sacar de la esclavitud. Harán lo que tú les digas. Entonces, Moisés no toma un libro y va a leerles el libro, sino que Moisés oralmente va a expresarse. ¿De acuerdo? Un poco más tarde, eh, bueno, un poquito antes recuerden que no solamente el mensaje de Moisés, sino también durante las fiestas, que más adelante hablaremos de las fiestas, y también durante la Pascua y cada primavera, se expresaba todo este mensaje que les estoy hablando oralmente. ¿Ya? Más tarde, entonces, estas tradiciones orales se ponen por escrito. Por eso hemos narrado o hemos descrito el concepto teórico de Biblia. ¿Qué es Biblia? Es la puesta por escrito de la captación evolutiva del acontecer de Dios en la historia de un pueblo y la comunidad cristiana. La descripción que da el padre Gustavo Baena. Más tarde, entonces, estas tradiciones se ponen por escrito en los dos reinos entre los que había dividido el pueblo judío. Acuérdense que se divide Israel al norte y Judá al sur con Jerusalén. Y empieza una nueva guerra. La guerra del norte con los del sur. Hermanos que van a vivir matándose en todo sentido. Y entonces el reino del norte y el reino del sur. Estas antiguas tradiciones del futuro Pentateuco, ¿ve?, fueron reunidas entonces en los libros del Éxodo y el libro de los Números. Esto se llama así porque Números, porque el libro comienza narrando la historia de un censo del pueblo. Sucede que querían saber cuánto era el número de los israelitas. Entonces se comenzó a hacer un censo. Entonces, como me empieza hablando de números, entonces se le llamó al libro el libro de los números. Qué bonito, porque en la antigüedad no se complicaban para los nombres. Listo, hablemos del tema. Ya les hablé del Éxodo, les hablé del acontecimiento, les hablé del escrito, hablemos del tema. Sucede que la salida de Egipto es entendida como el acontecimiento fundador de Israel. ¿Ya? Así se funda el pueblo de Israel saliendo de Egipto. Es esta gran experiencia que se fundamenta en una convicción. El Dios del Éxodo se nos ha revelado como un Dios libertador, como un Dios liberador, y ha intervenido para salvar a su pueblo. Ahora entienden, hermanos, por qué el pueblo judío esperaba y sigue esperando al Mesías libertador, al liberador. Por eso no reconocieron a Cristo como el Mesías, como el libertador, porque llega Jesús y en vez de poner mano dura, como ellos esperaban, un mesianismo con espada, viene un mesianismo liberador, pero con amor, diciendo, ama a tu enemigo. Si alguien te da una bofetada, ofrécele la mejilla, la otra. Si alguien te roba el manto, dale también la túnica. Han oído que se dijo ojo por ojo, dientes por dientes. Pues yo les digo, ¿sí? ¿Sí ven? Es un lenguaje distintísimo el que ya trae el anuncio del reino de Jesucristo. Por eso ellos no lo aceptaron, porque es esto lo que ellos están acostumbrados a cómo se maneja en el Antiguo Testamento. Entonces, no lograron captarlo y siguen esperándolo hasta hoy. Siguen esperando al Mesías. Ha intervenido entonces para salvar a su pueblo, Dios de Israel, el Dios de vuestros padres. Y un poco después, allá en el desierto, Dios entonces le va a hacer una propuesta al pueblo de Israel. Oiga, yo estoy tan enamorado de ti que te propongo que nos casemos. Te propongo una alianza.
Hagamos una alianza entre tú y yo, le dice Dios a Israel. Él les promete protección y salvación, pero yo espero de ti que seas un pueblo que practique fielmente esta ley que te voy a entregar, viviendo según la justicia y el derecho. Eso es todo. Ya les hablé en otra ocasión, hermanos, en los primeros temas sobre la palabra alianza. Y ya les hablé y ustedes me enviaron unos trabajos muy hermosos, tal y cual como los que ya me han enviado hasta hoy. La segunda tarea que les pedí, excelente, cómo ustedes llaman en su oración, en su vida propia y personal a Dios, quién es Dios para ustedes. Gracias por enviarme esos trabajos, me ayudan también a mí, leo y reviso y pues eso ayuda a revisar y a profundizar. Y entonces, aquí lo que ocurre es que ya hablamos sobre la alianza y hablamos de los tipos de alianza y alianzas unilaterales, bilaterales, etcétera. No voy a entrar en ese detalle porque ya lo vimos. Aquí, en este contexto del tema, en el Éxodo es cuando se le propone esa alianza. Entonces, ese acontecimiento fundador del Éxodo se conmemora por Israel a lo largo de su historia, ¿ya? En una fiesta que se le va a llamar la Pascua judía. Y en esa Pascua judía lo que se celebra es la liberación de Egipto mediante el paso por el Mar Rojo. Eso es entonces la Pascua. Esta Pascua es la que Jesús va a retomar al ser judío, retoma esta Pascua y va a instituir su Pascua, su propio paso por el Mar Rojo. Pero ya no es el Mar Rojo, sino que es el rojo de su sangre derramada, el paso por la cruz, el paso por la sangre, esa sangre derramada por ti y por mí, ¿ya? Su caminar, que no son 40 años, pero es unas horas que se convierten como una eternidad de dolor, su pasión. Y luego la entrada a la tierra prometida de Jesús, que entonces no sería Canaán, sino sería su resurrección y con él nuestra propia salvación y redención. Fíjense, hermano, entonces que esa es la Pascua que Jesús está instituyendo y está retomando la Pascua judía para celebrar su propia Pascua. Lo que vamos a celebrar el Jueves Santo, la institución de la Eucaristía y todo el sacerdocio, el mandamiento del amor. Algunos salmos, por ejemplo, el 114 y 136, y otros libros proféticos como Amós 2:10, 3:1, recuerdan entonces el nacimiento de Israel como ese pueblo de Dios y lo invita siempre a permanecer fiel. Acuérdense de la alianza que han adquirido con su Dios. Allá hacia el siglo VI, entonces un profeta anunciará a los judíos exiliados en Babilonia, y ya vimos el exilio, que Dios le va a liberar y le va a hacer volver a Judá. Afirma entonces que este regreso será como un nuevo éxodo, aún más maravilloso que el primer éxodo. ¿Ya? Entonces, miren cómo se va relacionando un tema con el otro. Listo, hermanos. Quería hoy hablarles de estos tres temas. Me parece suficiente para que no aturdirlos yo con tanta información. Son cosas que quizá ustedes ya manejen, hermanitos, pero me parece fundamental compartirlo aquí. Y otros quizás no tienen mucha noción de algunos términos que quizá hoy hemos abordado y les va a ayudar mucho a entender cositas y decir, ok, esto es exilio. Bueno, hoy no he querido hacer intervención intermedia entre cada uno de los temas, sino dejarlo al final. Cuéntenme, hagan comentarios por favor. ¿Cómo se sienten? Díganme algo al respecto. ¿Sabían esto? ¿Qué aprendieron hoy? ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué les gustó más de todo lo que vimos en estos tres temas? Evangelio, exilio y éxodo. Soy todo ellos. Su turno. Levanten la mano, por favor, y van participando. Ojalá puedan participar también las personas que nunca participan, que nunca hablan, para que podamos escucharles. No tengan miedo, simplemente es decir lo que ustedes aprendieron hoy, lo que los sorprendió, lo que no sabían, o quizá algo que tenían cierta duda y ahora lo comprendieron más, o algo que ya sabían y hoy lo confirmaron, etcétera. Les escucho, hermano.
Carolina, ¿tiene algo que decirnos? Hola, ¿me escuchan, hermanos? Padre, Padre. a mí me llama la atención por lo de Nabucodonosor, que Dios lo usa para defender a su pueblo. El rey Nabucodonosor es el perseguidor. ¿Listo? El rey Nabucodonosor es el perseguidor, es el que les hace la vida de cuadritos, la vida imposible al pueblo de Israel en Babilonia. Pero después ellos leen este signo y dicen, bueno, es nuestro perseguidor, pero al final dicen, bueno, va a ser, es la manera también como nosotros debemos permanecer fieles a esa alianza que no hemos cumplido, ¿no? Entonces se revisan, retoman su compromiso con el Señor. Les va a ayudar a purificarse. ¿Listo? Cuéntenme. No lo había entendido, gracias, Padre. Muy bien, Ingrid, gracias. Listo, hermanos, si no hay nada que agregar, entonces finalizamos nuestra clase, nuestro tema de hoy. Vamos a terminar con la oración eudista. Estoy tomando hoy la lectura del Oremos con San Juan Eudes, este librito eudista, en el numeral 14, para la lectura de la palabra de Dios. Lectura bueno, después de la lectura hay una oración especial. Demos gracias a nuestro Señor por las luces y favores que nos ha comunicado por su palabra. Pidámosle que nos conceda expresar su palabra en nuestra vida y en nuestras costumbres. Alimentemos nuestra vida en esta mesa de la palabra, donde se nos sirve el verdadero pan. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. El Amén. Señor esté con ustedes, y la Su bendición de espíritu. Dios Poderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Hermanitos, muy buenas Amén. noches. Dios les bendiga. Hasta la próxima semana, si Dios lo permite. Chao, chao. Muy buenas noches. Gracias, Padre. Bendiciones. Buenas noches Bendiciones para todos. Muchas gracias, Padre Daniel.